Salutacions, què tal? Des de la tribuna comarcal estem per a donar-los la màxima informació al voltant de tot el que està ocorrent al nostre entorn, en totes les comarques centrals, per a la Marina Alta, la Safor Valldigna, la Costera, la Vall d'Albaida, la Cala de Navarrés i gran part de la Ribera. Per això tenim el dia d'avui convidat d'excepció, Carmen Soucase, en este cas per videoconferencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vosotros? Estupendamente, muchas gracias. También está con nosotros Eloy Pomar, el licenciado en Historia de la Economía. ¿Qué tal, Eloy? Muy buenas noches a todos. También está Luis Castelló. Hola, Luis, ¿qué tal? Especialista en marketing. Hola, Paco, buenas noches. Antonio Agustí, enfermero y durante muchísimos años sindicalista de UGT en la sanidad. ¿Qué tal, Antonio? Hola, buenas noches, Paco. Quiero que podamos comenzar o empezar hablando en torno, bueno, no sé si me contabais en torno a las elecciones americanas. Al final, los pronósticos sí, bueno, de alguna forma sí que coincidían en que iba a ganar John Biden, pero lo que no ha sido tan claro es en cuanto a la diferencia, que en un principio que marcaban de un 10% en cuanto a las encuestas, cosa que así no ha sido, y luego si al final Trump era como era, la forma también de perder habla de cómo son las personas, ¿no, Eloy? Sí, a ver, yo no voy a posicionarme a favor de Trump, pero entiendo que han ocurrido cosas extrañas y como cualquier persona tiene derecho a reclamar. Yo recuerdo las elecciones del año 2000 donde Al Gore también ocurrieron cosas similares y dieron la victoria finalmente a George Bush. Y yo creo que Donald Trump, había una campaña en los medios de comunicación norteamericanos en contra de él, y el famoso corte del discurso de Donald Trump para mí es una falta a la libertad de expresión, justo en un país donde se jactan de esa libertad de expresión. Que corten a un presidente del gobierno por expresar su idea de que las elecciones han sido manipuladas, para mí fue una falta de libertad de expresión. Y hay canales como la Fox que directamente permitieron al señor Donald Trump hablar, y al final dijeron que no estaban de acuerdo con las declaraciones del presidente, pero que respetaban que lo expresara. Con esto quiero decir que hay muchos intereses creados, y yo veo y creo que dentro de esos intereses hay presiones y han habido cosas extrañas en muchos estados. Y casualmente los votos por correo también en España siempre han pasado cosas extrañas, y entiendo que Donald Trump agote todo lo que él considere legítimo mientras sea legal, porque no, es decir, ha habido casualmente una caída de las bolsas poco antes de las elecciones norteamericanas, y justo después de la victoria de Joe Biden las bolsas se han recuperado milagrosamente, se anuncian por todas partes vacunas al COVID, y yo no lo considero casual. Hay gente que sí, que cree mucho en la casualidad, pero yo, sin gustarme Joe Biden, sin gustarme Donald Trump, entiendo el enfado de un magnate que tiene muy bien atado y tenía muy bien atadas las elecciones, que las encuestas, la gente que sabíamos o que seguíamos más la política norteamericana, estábamos seguros de que no iban a ser como los medios de comunicación, que ocurre también en España, que te transmiten lo que ellos quieren que saquen utilizando las encuestas. El sentir norteamericano se ha demostrado que, excepto los estados más a lo mejor de la costa este y la costa oeste y las grandes ciudades, el resto sigue teniendo un gran apoyo a Donald Trump, y entiendo que en un ejercicio de autocrítica desde España y yo creo que también desde Estados Unidos, hay que entender que un candidato pueda legítimamente reclamar y criticar lo que no sea legal, y eso mejora la calidad democrática. Sí que es verdad que mucha gente cree que cuestionar la legitimidad de un sistema democrático como el norteamericano puede fomentar populismos o la pérdida de credibilidad de la democracia. Yo creo todo lo contrario. Si hay cosas extrañas, que llegan sacos o que aparecen sacos de votos del señor Donald Trump tirados por la calle, donde hay condados o colegios electorales donde nadie ha votado a Donald Trump, pues esas cosas deben, igual que hace 4 años se investigó la famosa intervención de los rusos, pues yo creo que debe participar la ley, o como mínimo una investigación, para comprobar si es cierto que la calidad democrática norteamericana no es tal. Sobre las elecciones anteriores norteamericanas, bueno, estaba la sospecha de que los rusos podían haber intervenido, y ahora parece ser que los chinos también pueden haber intervenido en favor de Biden.
no sé si al final para unas elecciones americanas hace falta que intervengan grandes potencias mundiales en cuanto a intención de voto. No, realmente, Luis. ¿por qué el señor Donald Trump no está de acuerdo con los resultados y ha lanzado la propuesta de que se han visto adulterados? Hay varias cosas, ¿vale? Algunas ya las ha comentado Doloy. Por ejemplo, habían ciertos colegios electorales que no permitían el acceso en el recuento de votos a los republicanos, a los observadores de los republicanos. Oye, ¿por qué no me dejas entrar? Esa sería la primera pregunta. Condados en los cuales Biden sacaba 250.000 votos y Donald Trump cero. Eso no suele ser muy habitual. Sacas que llegaban a los colegios electorales después de cerrarlos con votos de Biden, sacas que han encontrado en tiradas por ahí con votos de Trump, con lo cual, bueno, pues yo tengo la suerte de poder trabajar en una empresa que tiene bastante presencia a nivel internacional. Una de las filiales que tenemos está en Estados Unidos y justo hablando con el CEO de la filial, comentando sobre este tema, me está diciendo que era muy raro, que habían cosas extremadamente raras. Pero bueno, el tema del juego de que entran a adulterar unas elecciones, ya conocemos todos el caso de Kennedy, ¿vale? El caso de Kennedy está en los libros de historia que la mafia le ayudó a ganar las elecciones. Obviamente, pues luego el hombre no pagó los favores que tuvo que pagar y se lo acabaron cargando. Son así los americanos, no se andan con chiquitas. Carmen, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión, pues que, a ver, vosotros sabéis que a mí no me gusta nada el que empiecen a acusar de algo o decir algo sin prueba alguna. Por tanto, considero que si efectivamente ha habido algún tipo de fraude o alguna irregularidad, que acuda donde tiene que ir, que es a los tribunales, y como la justicia americana, tienen su quinta enmienda y la Constitución, que lo resuelvan a nivel de tribunales. Lo que no me parece bien es que la misma noche electoral, cuando acababan de cerrar los colegios electorales, ya saliera el presidente Trump, porque sigue siendo presidente el resto de su vida, diciendo que había habido un fraude electoral o que él no iba a reconocer al ganador. En fin, este señor es un poquito histriónico, es un señor que tiene sus más y sus menos y sus detractores, pero claro, lanzar así una acusación sin pruebas de antemano me parece muy fuerte. Y si eso es así, que ha pasado eso y se demuestra, pues pondrá en jaque el sistema propio americano, del cual ellos se honran tanto en decir que es un buen sistema, que es inalterable y que es la mayor democracia del mundo. Eso es lo que yo pienso. Antonio, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo considero que o el sistema electoral americano es una mierda, hablando sin tapujos. O como se diga eso. Así de claro, pero vamos, es que esto, si es malo ahora, era malo hace 10 años y el señor Trump podía intentar modificar el sistema electoral americano. Ha tenido 4 años para intentar modificar los errores que hayan podido ocurrir. O sea, de entrada, si el sistema es malo, hay que cambiarlo. Si esto, yo es que yo no concibo que en España se puedan tirar sacas de votos a la calle impunemente. Yo no lo concibo. Si eso ocurre en el sistema americano, qué pobre democracia tienen los americanos. El país más poderoso del mundo, que pueda ocurrir eso, sea de Trump o sea de Biden o que sea, es que es absurdo. Es que a mí no me cabe en la cabeza que la justicia, la policía, se pueda evitar en un condado, como ha dicho mi compañero Luis, que se vote a Trump. Es que no me cabe en la cabeza que eso pueda ocurrir en un colegio electoral de Gandía. Es que no cabe. Y estamos hablando de la primera democracia del mundo. O sea, y partiendo de la base de que no me cabe en la cabeza, no me lo puedo creer. Y que un señor que es presidente antes de las elecciones ya está diciendo que si pierde no va a reconocerlo porque es un fraude. Hombre, eso dice muy poco de la persona que está diciendo, del mandatario número 1 del país de Estados Unidos. Que diga que no voy a reconocer el resultado si no gano, en blanco y en botella, o gano. Claro. Entonces, es que no me crea que haya podido haber ciertas irregularidades tan enormes como dice, me extraña. Por supuesto que se investigue, para eso está la justicia. Pero si es que ha pasado en elecciones anteriores, tan malo es el sistema electoral americano, tan mala la justicia americana, que permiten esas corrupciones así con mayúscula, y el electorado lo tolera. ¿Les podemos proponer que cojan la ley de Ont? Pues no lo sé, pero que sea menos malo de lo que tienen ellos. ¿Sabes el problema dónde está, Antonio?
que yo creo que el hándicap que ha tenido Donald Trump durante estos 4 años, o incluso más de estos 4 años, antes de que se presentara la elección de los Estados Unidos hace 4 años y algo, ha tenido todos los medios de comunicación en su contra. Jamás habrás podido escuchar una cosa buena que haya hecho Donald Trump, ¿vale? Todo siempre es el mensaje de este hombre no está bien de la cabeza, este hombre mira qué cosas hace, este hombre tal. Pero este hombre ha conseguido que la economía americana crezca a unos niveles que no se conocían jamás en Estados Unidos. Ha hecho que las tasas de paro descendieran a unos niveles increíbles, ¿vale? Y que el recorte de las clases medias sean 61.000 millones de dólares, por ejemplo, del 2019. Según el Tax Policy Center. Sí, sí, y seguramente... 61 millones en contra de las clases medias. Y seguramente, si miras el tema de los medios de comunicación y de todos los portales web y tal, te dirán 50.000 millones de cosas fatales que ha hecho el hombre y no te van a decir ni una sola positiva. Yo es que estaba buscando las positivas también. Ha mejorado el empleo, ha mejorado el salario semanal de los trabajadores, es verdad. Pero globalmente yo creo que el señor Trump no va a pasar a la historia como un buen presidente de los Estados Unidos. Buen presidente, y encima jamás, la imagen que ha dado el señor Trump ha sido un iluminado que decía una cosa hoy porque se le ocurría así y va contra todo el mundo. Era yo o yo. Es el clásico multimillonario que se cree con el poder absoluto y el poder divino de hacer lo que le da la gana. Tampoco está muy preocupado cuando este fin de semana está todo el fin de semana jugando al golf, quiero decir. Un señor que ha cogido, ha invertido... preocupado porque no se presenta tampoco está mucho. Que tampoco ha sido un paradigma. Carmen, da tu opinión ya por acabar, porque tampoco quiero dedicarle más tiempo a las elecciones americanas porque nos pillan muy de lejos y no están para solucionar nuestros problemas, aunque sí que deberían quitarnos algunos aranceles de algunos productos valencianos. Sí, vamos a ver, no nos pillan lejos, pero normalmente Estados Unidos siempre se ha tomado como el ejemplo del país democrático, sumum, donde todo lo tenían súper controlado. Entonces tampoco hay que perderlo mucho de vista por lo que pueda afectar o por las ideas que le pueden dar al demás. Este señor, o en el caso concreto de este presidente, ha sido uno de los presidentes que más ha iniciado la ruptura entre los propios americanos, cuando se ha iniciado toda esta aventura de la distinción de clases, de la irritación, de estar siempre y de forma constante interponiendo, lanzando cosas que lo único que generaba en la gente era irritación, disturbios, malestar, si uno era demócrata contra el republicano. Y entonces aquí lo que está diciendo, y cuando lees la prensa extranjera y la prensa de Estados Unidos, te están diciendo, evidentemente no vives allí, no puedes verlo en primera fila, pero sí te están diciendo que ha contribuido mucho a separar lo que eran unos americanos de otro y ha introducido, que además parece ser que esto es la moda en los países actuales, un separatismo y una falta de respeto ante las ideas de unos y otros, de si uno es demócrata es malo y el republicano es muy bueno o viceversa. Y eso es una ruptura dentro de la sociedad que tiene muy mal arreglo. En eso sí se parecen a nosotros, es en esa bipolaridad que ha marcado el país, que ya uno se convierte en hooligan de su partido político, como si fuese su equipo de fútbol, o sea que nunca va a cambiar de equipo de fútbol, aunque lo haga mal, ¿no? Pues así pasa a veces con la política. Y sin embargo, cuando tú consideras que hay algún político que no está haciéndolo bien, sí uno debería reflexionar y quizás votar a otro con el fin de que intente hacerlo mejor. Y si no, evidentemente volver a otro o lo que hiciera falta. Vamos a hablar sobre el tema del coronavirus que está afectando especialmente en esta segunda ola. Estamos de nuevo en una curva en la Comunidad Valenciana ascendente y peligrosa. Peligrosa porque tenemos datos de fin de semana de más de 100 personas y casi ya llegando a las 2.000 personas contagiadas en el área de salud de la Safor, de Gandía. Tenemos también ciudades que están de alguna manera confinadas o cuanto menos una movilidad restringida, por ejemplo, en Tabernes, y lo hacía en este caso cualquier cosa que tuviera que ver con residencias o con diversidad funcional. Restricción para la movilidad para esas personas. Estamos ante un panorama que de nuevo no sabemos si al final acabaremos, o qué pensáis, acabaremos confinados al final de este mes de noviembre con el fin de salvar las Navidades o no. ¿Esto es positivo o no es positivo? Porque al final sí se está posicionando el gobierno estatal diciendo que de momento no cabe esa posibilidad, pero ya ha anunciado el señor Simó que sí que puede existir un confinamiento por edades.
Los datos, Paco, son demoledores. Además, el Ministerio de Sanidad los lanzó hace un par de días y a nivel de la Comunidad Valenciana son extremadamente preocupantes. Si hasta ahora habíamos hablado de que la incidencia de la pandemia en la Comunidad Valenciana había estado más o menos bajo control y tal, los datos, o sea, son horribles. El Ministerio de Sanidad establece 7 parámetros o 7 tipos de datos que podemos analizar. El primero es la incidencia acumulada, segundo la tasa de positividad, la ocupación camas en planta, ocupación de las camas en UCI, el total de casos positivos, el total de hospitalizados y el total de fallecimientos. La incidencia acumulada actualmente, ¿vale?, es de 252 contagios cada 100.000 habitantes. ¿Vale? Estamos hablando de que hace un mes eran 104. O sea, estamos hablando de que en un mes hemos aumentado por más de 2, ¿vale?, la incidencia acumulada. Pero si es que si nos centramos en la tasa de positividad, ¿vale?, actualmente es un 16,7%, mientras que el mismo periodo del mes pasado estábamos hablando de que era un 7,4%, pero y sigue. La ocupación de las camas en planta, por ejemplo, se ha triplicado, ¿vale? Hemos pasado de tener un 13,1% de pacientes COVID, ¿vale? Mentira, de tener un 4,2% a tener ahora actualmente un 13%. O sea, y la ocupación de las camas UCI en la misma línea, ¿vale? Hace un mes teníamos 63 pacientes ingresados en las UCIs y actualmente hay 241. Si seguimos analizando los datos, el total de casos positivos, ¿vale?, en el periodo del mes pasado no llegaba a 44.000, es que los hemos duplicado, casi 72.000, o sea, y las hospitalizaciones se han triplicado. Y bueno, y por último los fallecimientos, hemos pasado de 1.674 a 1.907, o sea, unos 300 fallecidos más en un mes. Lo cual, los datos, o sea, es para tomárselo esto muy en serio. Hasta ahora íbamos bien, pero actualmente estamos multiplicando por 2 todas las incidencias y por 3 el uso de los hospitales. Los datos son horribles. Sí, se está viendo de una manera clara esas 35 personas que ahora mismo hay hospitalizadas en el Hospital Francés de Borcho en Gandía, 9 en la UCI, 26 en planta, y empieza a haber un colapso de las UCIs porque a los enfermos de COVID hay que sumarles otras patologías, llámese infartos, llámese cualquier otra patología que puede sufrir cualquier persona y que efectivamente también necesita de un tratamiento y de una atención para los críticos, como es en la unidad de cuidados intensivos. Eloy, estos datos efectivamente no ayudan y hasta que no se consiga de una manera clara controlar esta pandemia, la economía, olvidémonos de ella, no va a haber un control claro sobre ella. Yo creo que uno de los factores determinantes, lo acaba de decir Luis, es el colapso del sistema sanitario. Hace que otras enfermedades dejen de ser atendidas y está siendo un dato que se olvida muchas veces, porque estamos hablando que hay, creo que he entendido, 300 fallecidos más que el mes anterior. Es decir, 300 fallecidos más no viene asociado al COVID directamente, viene asociado a esa falta de atención sanitaria, falta de atención porque está colapsado el sistema, y yo creo que la teleatención a los usuarios que tienen cualquier tipo de enfermedad está perjudicando y está haciendo que estas cifras se disparen, que casi es más preocupante que el propio enfermo de COVID. Es que hablar de 300 fallecidos más de un mes para otro es muchísimo. Estamos hablando de 1.600 a 1.900 personas. Sí que es cierto que no sé cómo llamar, el confinamiento selectivo probablemente sea una propuesta mucho más razonable, pero yo echo de menos que el gobierno asuma su responsabilidad y no aporte medidas económicas para apoyar a ese confinamiento selectivo. Porque si dejo en manos de las autonomías los confinamientos, y sabemos que las autonomías están en una situación crítica económica, ¿quién va a dotar de ayudas económicas a esos confinamientos, sean selectivos o no? Antonio, tú como sanitario también durante muchísimos años, la situación es preocupante, la situación al final conlleva a una reflexión, porque parece que en 7 meses no hayamos aprendido nada. Tú has sido muy crítico también sobre la atención primaria. Eso del tema del teléfono, ya que llevemos 6 meses o 7 meses con el teléfono, tiene que haber una forma de poder acabar con ello. Eso es absurdo y perjudica a la asistencia sanitaria en general y a los médicos en particular. No se puede quebrar la relación médico-enfermo y es imprescindible que el médico vea al enfermo. Y a decir verlo quiere decir verlo. Verlo cómo camina, cómo habla, cómo se expresa,
que lo reconozca, que lo explore, etcétera, etcétera. El teléfono está muy bien ahora y lo estará después para hacer las bajas, para conseguir continuar recetas, etcétera, etcétera. Pero no se puede quebrar ese principio fundamental de la medicina, que es el contacto médico-enfermo. ¿Qué he hecho en falta yo? Es una reflexión. Yo he hecho falta que el gobierno actúe de gobierno central. Y ya está bien de delegar en estos pequeños reinos de taifás que pueden ser las autonomías. El gobierno debe tomar unas medidas asesorado por expertos que indiquen lo que tiene que hacer o lo que debe de hacer. Y ya está bien, tiene que hacerlo. Yo no sé si lo positivo será en confinar a la población o no confinarla. Yo no soy experto en ese sentido. Pero creo que hay suficientes personas en España suficientemente cualificadas para pautar qué es lo que se debe de hacer. Y no delegar en cada autonomía que haga lo que le dé la gana. Y aquí de Valencia no se puede entrar, pero que yo sí pueda salir a Murcia, o que pueda salir a Castilla, no, ya está bien. Debe ser absolutamente en todo el territorio nacional. Es un problema nacional. Y el Estado debe actuar como Estado. Y el presidente del gobierno y el gobierno debe asumir su responsabilidad como gobierno. Soy profundamente crítico de la forma que está actuando el gobierno central. Pero este gobierno central que defiende la plurinacionalidad o la nación de las una naciones... cosa no es incompatible con otra. No, estás diciendo que es completamente incompatible. Es el mando único con el mando de las comunidades autónomas. Es una emergencia nacional y actúa como emergencia nacional. Entonces, cuando tenemos una emergencia, nos salva el culo la mamá... Eso es fundamental. Primero, económicamente poder suplir y complementar a las personas que deben hacer confinamiento. Es muy fácil decir, Luis, has estado en contacto con un señor que tiene coronavirus, haz 10 días de confinamiento. ¿Quién te paga a ti? O no, peor, tienes un nene de 3 años que lo lleva a la escoleta. Enfermo, ¿quién se queda con el niño? ¿Y quién se queda con el niño? Si lo tengo claro, debe cubrirse, pero no si actualmente tenemos un gobierno que defiende la plurinacionalidad, jamás va a coger y va a hacer el mando único, porque sus socios, que es el que mantiene el gobierno actualmente, le van a hacer caer y se van a mosquear. Si tú a los catalanes... Dejadme que le pregunte a Carmen. Carmen, lo que está pasando entre el gobierno central y las autonomías es pasarse la patata caliente para que sean otros los que tomen las decisiones. Yo creo que es una ruptura del sistema de Estado. Y como estaban comentando Eloy y estaba comentando Antonio, y también Luis tiene su parte de razón en su planteamiento, aquí somos 17 autonomías, 17 reinos de taifas, lo sabemos todo. Pero ante una situación de emergencia a nivel nacional, se tiene que adoptar una política común a todos. No ahora yo hago esto y tú haces lo otro. Una cosa es que a nivel autonómico, dentro de un marco legal en el que se establezcan unas pautas de actuación comunes a todo el Estado español, una comunidad pueda tener competencia para decidir si un determinado municipio queda o no confinado en función de sus números de COVID. Pero eso no quiere decir que el de Murcia o el Ayuntamiento de Albatera lo haga porque le da la gana, mientras que el de Murcia, que tiene más número de COVID, no lo haga, o que Valencia lo haga, o que ahora han confinado a Elda y Valencia sigue abierta. Yo lo que creo es que tiene que haber una línea de actuación común para todo el territorio, con determinadas excepciones o competencias a nivel autonómico. Pero no cada uno actuar de una manera. Cuando estaba Madrid y estaba cayendo todas las críticas sobre la Comunidad de Madrid, Navarra tenía unos números que daban verdadero terror. Y nadie hablaba de Navarra o de Aragón o cosas así. Hoy en día Andalucía tiene hoy en día Andalucía tiene unos números brutales y mantienen el confinamiento y han cerrado la ciudad de Granada. Pero sí que es cierto que en este país hay un gobierno y ese gobierno tiene competencia y potestad para regular una situación de emergencia nacional sanitaria como la que estamos ahora. Y efectivamente el gobierno está ausente. ¿Que se están pasando la patata caliente? No me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda. Es más, lo que es absurdo en este momento, y a mí me llama la atención, antes lo habéis comentado, estamos todos callados, estamos todos aceptando toda la situación,
nos confinan, nos callamos, estamos todos como muy pacíficos. Pero vosotros habéis visto en algún país democrático que un gobierno no comparezca ante el órgano supremo de un Estado como es el Congreso para dar cuenta de una situación de emergencia como la que nos encontramos nosotros. ¿Eso es normal? Bueno, ya no Para estamos mí no. tan quietos y tan tranquilos en casa porque ha habido altercados en distintas ciudades, además Sí, pero, importantes, incluso a ciudades ver, pequeñas Paco, como puede ser Logroño. pero esos son movimientos de radicales que en un momento determinado salen porque alguien les dice que salgan y montan bulla. Pero yo me refiero que nuestros gobernantes tienen una obligación cuando están en el Congreso y es controlar qué es lo que está pasando en este país. Y ahora no tenemos ni control, ni Congreso, ni Senado. Es decir, que hay una actividad legislativa totalmente paralizada. Y eso es lo que no se puede permitir. Antonio. Vamos a ver, estoy coincidente con todos vosotros, estoy de acuerdo. El gobierno central debe actuar de gobierno central y ejercer sus funciones, le pese a quien le pese. Es un problema nacional, una emergencia nacional que debe solucionar. Una emergencia económica. En el programa anterior comentaba yo, y sonaba como un anatema, decir que España podía incumplir el pago de la deuda. En las condiciones estipuladas en el pago de la deuda, pone que en el caso de no incumplirla se podía hacer en caso de emergencia nacional. Esto es una emergencia nacional. Me importa muy poco que mande el PSOE, Podemos o la madre que los parió. Es una emergencia nacional, indistintamente del poder que ejerza el Estado central. Y ese dinero tenía que dedicarlo a paliar a los compañeros, los trabajadores que están sin poder trabajar, confinados, para que pueda ejercer su confinamiento. O el padre que debe cuidar a su hijo que está con coronavirus o posible coronavirus. Y Europa debía ser solidaria, no con España, con toda Europa, que está ocurriendo lo mismo. En España, en Italia, en Austria, en Francia, en Alemania. Ya está bien. Que no sea un mercado financiero, sino un mercado de verdad europeo que solucione los problemas de los ciudadanos. Y si el Banco Europeo, la Christine Lagarde, tiene que sacar billones de euros para regar a los ciudadanos para que puedan superar esta crisis, tenemos obligación, tiene obligación de hacerlo. Y el gobierno, por supuesto, ejercer de gobierno. Sin medias tintas, ya está bien, insisto, es una emergencia nacional. Eloy, la vicepresidenta del gobierno autonómico, Mónica Oltra, apuntaba que era partidaria del cierre prácticamente total de la hostelería e incluso adelantar el horario del toque de queda, que no fuese a las 12 de la noche, sino que fuese a las 10 de la noche. ¿Qué te parece esta posible medida que ella apuntaba hacia Ximo Puig? Yo lamento estar en contra de la opinión de mi excompañera Mónica Oltra, porque, repito e insisto, no hay ninguna dotación de este gobierno autonómico, ni tampoco del central, que ayude a la hostelería o ayude a la industria del ocio a permitirse el lujo de estar cerrada. Y como yo no tengo claro, y yo creo que ella no tiene datos tampoco para la afirmación de si cerramos la hostelería y cerramos el ocio en vez de a las 12, lo cerramos a las 9, la gente se va a contagiar menos en las universidades, o en los institutos, o en los colegios, o paseando por la calle, como ella no tiene ningún estudio que demuestre que a las 10 de la noche la gente se contagia más que a las 5 de la tarde. La gente del virus, pero se va a morir de hambre. ¿Qué se pretende? ¿Una cosa u otra? No, hombre, no, pero habrá que hacer lo que tú dices. Me refiero que lo fácil, la afirmación que ha hecho Mónica Oltra es la fácil, es la conservadora. Tenemos que reducir menos horas de permitir que la gente esté en la calle. Pero, ¿y la dotación económica? Claro, insisto, fundamental. Claro. Yo no creo que haya ninguna comunidad autónoma en estos momentos que tenga capacidad económica para hacer ninguna medida que ayude al sector de la hostelería o al del ocio, o prácticamente a todos, porque si cerramos antes ya prácticamente todo el mundo estaría afectado por este confinamiento. Luis, se ha demonizado claramente al sector del ocio, hostelería y nocturno. Se ha demonizado, lleva cerrado desde final de agosto, principio de septiembre, y ahora hay un repunte, y el ocio estaba cerrado. Al final, ¿cómo se casa esto? Pues muy sencillo, que todos tenemos culpa, salgamos o no salgamos de fiesta. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes una comida familiar, te juntas a la comunión del sobrino y tal, hay uno positivo, como somos familia, te relajas, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues al final acaba toda la familia. Entonces el ocio nocturno no es tan malo.
El ocio nocturno no es tan malo, el ocio diurno no es tan malo y salir a correr no es tan malo. Lo que hay que tener son medidas de seguridad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se dice? Que claro, que en el momento que tú extrapolas al ocio nocturno, que te tomas 2 copas, ya te relajas más, es cuando las tasas de contagio se pueden aumentar, ¿vale? Pero es que da igual que sea en un pub, en una discoteca, o que sea comiendo paella el domingo en casa de tu suegra. O en un botellón. O sea, te vas a relajar igual, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que sucede? Que lo que tenemos que hacer es, cada uno de nosotros, ser conscientes del problema que tenemos e intentar paliarlo al máximo. Pero bueno, por alusiones, por lo que decía antes el compañero Antonio, tenemos un gobierno central que no puede actuar con un mando único porque molesta a sus socios de gobierno. Eso igual. tenlo claro, No. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que Es pasa? gobierno central. Sí, bueno, pero que no lo va a hacer. No lo va a hacer, porque no va... Puede hacerlo. Porque sí, puede hacerlo, y cuando lo hizo y le envió al País Vasco al ejército, el del PNV llamó y dijo, no te voy a apoyar en los presupuestos. Tardó en quitar el ejército. Claro. Nada, 0, necesita aprobar los presupuestos, que sigue con los de Montoro. Los necesita aprobar, ¿vale? Y entonces, si hace el mando único ¿Puede y le prorrogarlo, quita... ¿puede prorrogarlo y le- de Montoro todavía? Supongo, lleva Pues prorrogando los entonces 10 le años. importa un carajo que los prorrogue. Bueno, pero que no lo va a hacer, ¿no lo entiendes? Porque No lo tú estás entendemos. diciendo que no, tú estás diciendo que este gobierno no puede asumir sus responsabilidades porque está comprado, condicionado, comprado no, condicionado. por los Condicionado. votos que le han apoyado. Correcto. Pero resulta que casi todos los presidentes del gobierno de España, en momentos de presupuesto, han sido condicionados por Cataluña, País Vasco, etcétera, etcétera. Casi no- todos pero los no ha Por los gobiernos. coincidido votos con una necesarios pandemia. para sacar presupuestos Pero no ha adelante. coincidido Bueno, con una pero pandemia que mundial haya- que nos estaban es matando que todos. Si hubiera actuado igual, hubiera estado condicionado. Sí. Entonces estamos diciendo que un presidente está vendido y no tiene la autoridad suficiente, la dignidad. No digo autoridad, dignidad. Y yo me niego a aceptar que un presidente del Estado español, sea del grupo político que sea, no tiene la dignidad de ejercer de presidente. Mira, ¿sabes qué Me pasa, niego Antonio? a Que cuando tú aceptarlo. transfieres a las comunidades, ¿vale?, todas las acciones o las formas de llevar la sanidad, la educación, la gestión de prisiones, etcétera, tú cuando transfieres todas esas competencias, el ministerio que se queda en Madrid se desmantela. Porque tú estás diciendo, no, creemos... Pero Luis, ¿esto lo ha hecho este gobierno o viene de hace 20 años? No, pero esto viene de hace más de 20 años. Pues entonces no ha sido Pero ¿qué es culpa lo que de este sus- gobierno. Pero que, a ver, la pandemia no es culpa de este No, gobierno. digo la que gestión. se esté actuando como se está actuando y nos estén mintiendo como nos están mintiendo, es culpa de este gobierno, ¿vale? Que hayan cogido el mando único al principio de la pandemia, que todo el mundo dijo, es lo que se tiene que hacer, porque no pueden haber 17 maneras de ventilar una habitación, no pueden haber 17 protocolos médicos en España, no, tiene que haber un único protocolo, tiene que haber una única manera de ventilar una clase. Pero ¿qué es lo que pasa, Antonio? Que cuando tú desmantelas las atribuciones hacia las comunidades autónomas, ya el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad se quedan como algo testimonial. Pero, No Luis, hay funcionarios, Luis, tiene razón, no hay... pero es que eso no ha ocurrido en esta legislatura. Ya, pero es que Está en legislaturas gestionando algo que anteriores había hace no ha 30 ocurrido, años. ¿vale? Pero es que a Entonces, día el de mando hoy único, o se si coge tú- el mando único si tú y se dices que marca ha una funcionado, dirección... que funcione ahora, que se puede hacer, que ejerza su responsabilidad. Por supuesto, Estamos en pero que el ejercicio problema nacional. está... Que lo haga, punto. El problema está Y no que está con otros condicionado por los gobiernos, presupuestos. en No. otros gobiernos, como por ejemplo esto le pasa a Zapatero, ¿vale? No estaríamos tan puteados, hablando mal, como estamos ahora, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tenía 2 socios que lo estaban cogiendo del cuello, o 3 o 4, o el Porque gobierno... tenía que más tenemos votos, tenía actualmente. seguramente más diputados. Bueno, y no pues tenía- que no estaba exactamente, condicionado. correcto, Pero ¿vale? la democracia y los números son los que Ya, no pero son. al final lo que no podemos pretender es que tanto la izquierda como la derecha en este país sean nefastos. ¿Por qué? Porque lo que tendrían que hacer es un gran pacto de Estado, los grandes partidos constitucionalistas, los que no quieren romper el Estado español, ¿vale? Porque al final Bueno, nuestro pero, gobierno Luis, se Luis, está apoyando eso en Bildu, estamos hablando se de está un apoyando tema en Esquerra que Republicana no de podemos- Cataluña, se sí, está apoyando sí, en el PNV, totalmente. cuya carta magna es queremos irnos de España, queremos salir de España, queremos romper España. yo es que ahí Entonces, al disiento, final, ahí sí disiento que el de ti. señor Pedro Sánchez se siente con Casado, que le sobran diputados Pero para si- poder si apoyar Casado todo. y no ya se está. quiere sentar por tampoco. eso mismo tenemos la peor clase política de la historia en el peor momento de la historia. Vale, totalmente de acuerdo. Carmen, ¿y tu opinión cuál es? Dime, mi opinión, perdón, pues mi opinión es muy simple, tan simple como que vamos a una recesión económica brutal, como decía Eloy, mientras vayan cerrando los negocios por tema del COVID, la gente no va a ingresar dinero, si no hay dinero no hay consumo, si no hay ingreso no podré pagar impuestos, algo que en este país no se ha perdonado en absoluto. La gente está entrando en unos niveles de reducción de ingresos
familiares brutal, va a haber muchísima gente que se va a ir a una situación de paro por cierre de empresas en situaciones de crisis, y evidentemente un Estado no puede ordenar a sus ciudadanos que se queden en casa y que no vayan a trabajar por un tema de emergencia sanitaria si a la contra no les proporciona medios al menos para subsistir, porque ya me dirás tú a mí, los autónomos que tienen cerrado todos los negocios desde hace tiempo, ¿cómo va a subsistir esa familia? O las personas que han sido o están sujetas a un ERTE y no han cobrado, o los que se van a ir al paro y tampoco han cobrado. Quiero decir, lo último, los autónomos les han pagado el recibo al cobro del mes de noviembre con un aumento de carácter retroactivo desde el mes de enero. Vale, me dirás, son 3 euros, 2 euros, 5 euros, 7 euros, eso no es dinero, pero se lo multiplicas por 12 y ante una situación de una bajada de ingresos brutal que algunos no tienen ni el 10% de lo que ingresaban, si es que lo llegan a tener, me parece brutal. Entonces, el gobierno no asume la responsabilidad de ayudar a sus ciudadanos, que es lo que tiene que hacer, y que se dejen de tanta historia y tanta tontería de si este me apoya, no me apoya, tengo presupuesto, no tengo presupuesto. Oiga, ejerza usted como el ejecutivo que es lo que estaba comentando Antonio, sea usted del color que sea, y haga usted una política nacional para ayudarnos a todos a salir de esta crisis. Y ponga usted Doña Carmen, las medidas, celebro que se haya no. hecho usted progresista. Vamos a ver, Antonio, es que es un tema muy serio. Es que, es decir, estabais hablando ahora que si los del PNV me quiero ir de España, cierto. Los de Esquerra Republicana se quieren ir de España, cierto. Pero da la casualidad, por no decir otra palabra más tosca o más vasta, que reciben dinero del Estado español. Y un buen Carmen, dinero. yo lo que quiero que entendáis es que yo entiendo que es lícito absolutamente que el PNV se quiere ir de España y que Cataluña se quiere ir de España. Pero Como que Quebec no cobren quería de irse de nuestros Canadá. Hizo un referéndum y aceptó el resultado. Exacto. Que quiera irse es lícito, pero tendrá que utilizar que no las cobren. herramientas legales pertinentes para conseguir ese objetivo. Punto. ¿Hasta ahí de acuerdo todos? Claro, pero es que su Pues nada objetivo más. a día de hoy no es paliar la pandemia, que no, es la que- independencia. Bueno, El otro día pero que le tuvo utilicen- que cortar si quieren en una hacerlo, ¿por qué no conferencia puede ser? con la Unión Europea, le tuvo que cortar, no sé si fue Fernández Vara, al nuevo presidente catalán, porque le estaba diciendo ya la farra de la independencia, independencia, Sí, y no sé qué. sí. Y el Fernández Vara dijo, oye tío, por el amor de Dios. Absurdo. Por el amor de Dios. Decía Eloy que no está de acuerdo. ¿Por qué? No estoy de acuerdo porque que nos quieran vender la moto de que en el Reino de España el gobierno central no puede coordinar, independientemente de presupuestos o no, una acción que en repúblicas federales como Alemania claro. o repúblicas federales Claro. como Estados Unidos, que por cierto, dos de los países que mejor funcionan y son repúblicas federales, lo digo porque según Televidente reflexiona sobre la república o monarquía, que se dé cuenta que en nuestro Reino de España el gobierno central, la única estrategia que tiene es salir lo menos desgastado posible de la pandemia. Claro. Y ha hecho una dejación de poderes y de servicio totalmente. Lo que está haciendo la estrategia es, cuanto menos me desgaste yo, mejor. Totalmente, pero tú Mejor. Y a esperar. has incluido un elemento fundamental, el Estado federal. España no es federal, y debería serlo. Bueno, pero me refiero que Eso- con eso- un Estado eso- autonómico, un reino autonómico, España tiene mucho más poder que otras repúblicas federales que han tomado decisiones centralistas. Y como dato positivo, el gobierno lo que está esperando es a la buena noticia de estos días de Pfizer, del anuncio de la doble vacuna, que a países como Alemania están hablando de que en marzo probablemente ya tendremos o ya tendrán la vacuna, y en España el otro día el ministro Illa hablaba de que para abril, mayo también tendríamos. Es decir, hay buenas noticias, las bolsas en estos días han subido mucho, el sector turístico se va a recuperar, y yo creo que el Estado central lo que tiene que hacer es asumir el mando y salvar la economía, que sea sana. Lo que no podemos, hablando de las empresas zombies, que haya empresas que actualmente están viviendo en ese limbo del ERTE, de no pagar, como está todo permitido durante el ERTE, y estamos permitiendo que empresas del sector turístico y otras empresas que son muy sanas y son rentables, por culpa de la pandemia del confinamiento y de que no haya ayudas centrales, se estén dejando morir. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno.
Totalmente, ejercer de gobierno, ejercer todas sus competencias con la máxima energía, siendo autonomía o no autonomía, ejerce de gobierno. Porque estamos en un momento de problema nacional. Pero yo quiero añadir un factor más. Cuando hablamos de sanidad y asociamos a que el confinamiento es lo más sano posible, no es cierto, porque estamos ocultando los datos de la salud mental de las personas, del aumento de los suicidios, y eso no se habla de eso. Parece que en este país el que se suicida, que es la cantidad de suicidios diarios está aumentando, eso no aparece en ningún lado. Y que la sanidad solo se defiende confinando, y el que está en contra del confinamiento es un loco que quiere que la gente se muera por COVID. No, es que la gente, cuando no tiene dinero para vivir, cuando no tiene dinero para comer, y encima la tienes encerrada, es más probable que tenga depresiones, es más probable que tenga discusiones, es más probable que haya violencia. Claro. Pero de eso no hablamos en este país. Luis, yo quisiera que tú nos pusieses al día en torno a los datos del paro, porque esa es la otra parte o la otra cara de la moneda, la economía y sobre todo la falta de recursos que está teniendo muchísima gente, pese a que esta época es una época donde los cítricos empiezan a tener una relevancia importante y por tanto la agricultura tiene un impulso notable y una parte también, evidentemente, de almacenes y demás. Los últimos datos que nos arroja la encuesta de población activa tampoco son muy halagüeños, ¿vale? Actualmente la tasa de desempleo en la Comunidad Valenciana está por encima del 17,3%. Esto es, bueno, pues si comparativamente lo vemos con 2018 y 2019, estamos 3 puntos por encima del 2018, que era mentira, que era el 2019, que eran los datos mejores que teníamos hasta ahora, y que bueno, que en estos datos tenemos que recordar que todas esas personas que se encuentran en un ERTE no aparecen en los datos de población activa, ¿vale? Es decir, que no se consideran parados, porque están temporalmente parados, no son parados como tal. Entonces, actualmente en la Comunidad Valenciana hay 423.000 personas que demandan empleo. De esas, 226.000 son mujeres y 197.000 son hombres. Es decir, hay más mujeres que demandan empleo actualmente que los propios hombres. Los municipios con más paro actualmente en la Comunidad Valenciana, bueno, pues tenemos a Elda con el 27,37%, que es la población de la Comunidad Valenciana que más parados tiene, seguida de Torrevieja con casi un 26% y Elche con un 25%. Por el contrario, los que menos tasa de paro tienen actualmente son Villarreal, con un 16,42, que está por debajo de la media de la Comunidad Valenciana. La industria. Al igual que Valencia Capital, ¿vale? Y Orihuela, que están todos por debajo de la media. Y a nivel de las comarques centrales, que es donde la mayoría de nuestros espectadores residen, pues la que mejor está a nivel de datos de paro es Enguera, ¿vale? Que tiene un 15,84, por debajo de la media de ese 17,3 de la Comunidad Valenciana. Le sigue Ontenyent, que está por encima, un 18,15% de paro, Xàtiva con el 18,51%, Denia con el 19,56% y el peor resultado de las capitales de provincia, de las capitales de las comarques centrales, es Gandía, que tiene un 21,95% de paro. Si esto lo extrapolamos con el paro global que hay en España, ¿vale? El paro actual en España se sitúa en el 16,26, con lo cual la Comunidad Valenciana está un punto porcentual por encima de la media nacional de paro de nuestro país. Carmen, y eso que no tenemos contados aún todos los ERTEs que están aún por acabar de decidir. No, naturalmente, es lo que yo estaba comentando antes, es que va a llegar un momento que con estos niveles que hay va a ser imposible que haya gente que pueda salir del hoyo donde está poco a poco metiéndose. O sea, es muy complicado. Y yo lo que no veo es una medida económica que ayude a todas estas personas, que ayude a la sociedad a salir para adelante. Es lo que estábamos comentando, ¿vale? Yo cierro un negocio que tengo de hostelería. De acuerdo, lo cierro un mes. Muy bien, vale. ¿Y quién me ayuda a mí? ¿Qué dinero puedo percibir yo de un gobierno autonómico o de un gobierno central para que yo pueda por lo menos subsistir hasta que usted me vuelva a permitir abrir? Hoy en Granada han cerrado, creo que a las 6 de la tarde, o está todo cerrado, o no sé, también en otra ciudad que está todo cerrado, hostelería, ocio, excepto el comercio indispensable. ¿Esta gente cómo va a subsistir? ¿Qué ayudas van a recibir? Es que parece que a veces te dicen, el confinamiento, cerramos, la gente, todo el mundo en su casa, no hay ocio, no hay bares, no hay nada, vale, de acuerdo, ¿y de qué comen?
¿Y usted cómo me va a ayudar a mí? ¿Ha tomado esa decisión sentado en una mesa? ¿Con quién? ¿Quién es el que tiene la facultad o tiene la capacidad necesaria y es especialista para decir que esa es la mejor medida? Yo, si Incluso alguien tiene Europa la también ha dado un respuesta, tirón se de lo orejas a agradezco. España, sobre todo para que tengan en cuenta estos datos, los datos del paro, que al final no son nada halagüeños. Eloy. Claro que no. Yo, es difícil defender la postura de que no haya un confinamiento masivo, porque se nos asocia a las personas que no defendemos el confinamiento con que no nos preocupamos por la salud. Y repito, la salud no solo es no tener COVID, la salud entiendo que es que no se colapse los hospitales, lo entiendo, pero al final el tabaco también provoca muertes, el tráfico provoca muertes y seguimos, la gente, yo no, en este caso no fumo, pero la gente sigue fumando, seguimos cogiendo el coche, y lo que vengo a decir es que un confinamiento selectivo a población de riesgo, porque hay muchas otras enfermedades en el mundo que matan más personas que el COVID, y hemos seguido siempre la vida. Y el confinamiento selectivo de población que tenga un mayor riesgo, yo entiendo que es mucho más fácil ayudar a un 15 o a un 10% de la población que tiene que estar confinada, que al 80 o al 90% de la población que nos quieren confinar. Y como es inviable, y una de las cosas buenas que ha logrado este gobierno ha sido las ayudas europeas, pues señores, vamos a hacer avanzar las ayudas a la población selectiva que tiene que ser confinada, y cuando lleguen las ayudas, que serán lo antes posible, como mínimo creo que recordar que era alrededor de marzo o abril del 2021, este país tiene que tomar, y una de las posturas que ha hecho yo creo que Antonio y son acertadas, es que la deuda se aplace hasta cuando se reciba el dinero de la Unión Europea, que recordemos que España ha logrado ser el país de la Unión Europea con más ayudas europeas. Yo creo que es un éxito, pero no se está sabiendo gestionar y no se está sabiendo anticipar ese dinero para ayudar a las personas que tengan que estar confinadas. Incluso estaba comentándose de alguna manera que la Unión Europea iba a dejar pues la manga ancha para este año 2020, también para el 21, pero que en el 22 habría que ponerse de nuevo la camisa, apretársela, y vendrían recortes en el 22. Hoy en día es muy arriesgado decirse 22 habrá recortes o 23, porque no sabemos si esta epidemia se va a controlar el año que viene con las vacunas, si van a ser efectivas y cuánto tiempo va a durar. Es muy arriesgado decirlo. Lo que sí que se puede decir con toda claridad, que los ciudadanos para confinarse, como ha dicho Eloy, como dice todos, necesitan un soporte económico. Yo no puedo pedirte a ti que cierres la televisión comarcal si no te pago el sueldo a ti y a tus trabajadores, si no te exonero de pagar los impuestos municipales, etcétera, etcétera. No puedo decirlo, no puedo decir que te confine Luis porque su hijo ha ido al colegio con un coronavirus y él tiene que confinarse si no tiene un sustento económico. Es que no puedo pedir eso. Es absurdo. Y eso lo deben saber el gobierno español y el gobierno europeo. Porque esto que pasa en España no es algo diferente a lo que pasará en Austria, en Francia, en Italia, en Alemania. Pasará lo mismo. Y tendrán que el gobierno, los estados, pagar, sostener económicamente en este momento a los ciudadanos y a las empresas para que no quiebren, para que puedan subsistir. Claro. Y entonces, entre todos podremos salir de este agujero negro que es el coronavirus. Pero hace falta de verdad energía de los países para exigir al Poder Financiero Europeo, al Banco Central Europeo, que fabrique, que cree, que saque billones de euros para salvar la economía, pero sobre todo a los ciudadanos de Europa, a todos esos ciudadanos que los vamos a confinar por salud, y es positivo, pero que tienen que comer, tienen que tener sus gastos cubiertos con dignidad porque somos ciudadanos. Pero por otro lado, Europa está claro que pone la lupa sobre España. Sí le da dinero para que al final estén pendientes y hagan un confinamiento pues autónomos, etcétera, pero llega un punto en que dicen no, porque sois demasiado alegres gastando el dinero, ¿verdad, Carmen? Hombre, no es que sea alegre gastando el dinero, es que son poco serios, porque desde luego estamos, yo con todos los respetos, cada uno que piense lo que quiere y que vote lo que en su conciencia y lo que le guste, pero desde luego estamos en manos de un gobierno que muy efectivo y muy eficaz no es, es bastante desastroso a todos los niveles, y ya lo dejamos ahí para no meternos en más historias y no herir susceptibilidades.
pero es un gobierno que mucha fiabilidad de solidez, eficacia y seriedad no hay. Y lo dejamos ahí. Luis, por acabar, un minuto. Por acabar, si esos 140.000 millones de euros que a priori tiene que recibir España va a ser nuestro gobierno central el que decida cómo repartirlos, tengo pánico y terror de ver lo que va a ocurrir con sus socios de gobierno, lo que les van a exigir y cómo van a ceder, como han cedido en todas y cada una de las hándicaps o de las cosas que les han pedido a este gobierno, que han acabado dándoselo, sea sillones a Podemos, sea traslado de presos al País Vasco o sea independencia para Cataluña. Si al final el gobierno central lo va a repartir y lo va a repartir de manera que sus socios de gobierno estén contentos, a mí me da terror. Antonio. Pues yo estoy esperanzado de que eso no ocurra así. Y yo recuerdo que hubo un gobierno del Partido Popular que hablaba del Movimiento de Liberación Vasco, que de alguna forma pues tenía unas ciertas negociaciones con el gobierno central. ¿Te gusta? Yo quiero que el Pasado, gobierno, es que el presente se ha ejecutado con el pasado. Y el que no recuerda el pasado muchas veces repite los errores. ¿Y tú eres progresista? ¿Por qué no? Tú no, tú también lo eres, lo que pasa es que no lo sabes. Me hace raro. Yo soy liberal. Vengo a decirlo de alguna forma, que estoy seguro que el gobierno central tiene los suficientes expertos y suficientes prospecciones a nivel general para invertir lo mejor posible. Y estoy seguro que no caerá, porque por otra parte Europa no le va a dejar caer en errores de bulto, como dices tú. Ojalá. Eloy. Ojalá. Por hablar de algo más concreto y no del Movimiento de Liberación Vasco, yo creo que el gobierno ya llega tarde en ayudar a todas las familias que tienen un hijo que estar 15 días confinado en su casa y uno de los dos tienen que estar con él. O a todos los trabajadores que tienen que estar 15 días confinados en su casa esperando un resultado. Eso, para esas personas, trabajadores, madres y padres, no hay ayudas. Y ya estamos llegando tarde. Y lo que está haciendo el gobierno es escurrir el bulto diciendo que las autonomías decidan. Y eso es así. Y Carmen, tu minuto para finalizar. Dime. Pues mira que no hemos hablado de dos cosas que íbamos a hablar y yo estaba realmente emocionada. Una con lo de la banda de música esta bolivariana mariachi, que parecía que estaban un poco como despistados y muy desafinados, que era una vergüenza lo que cuando tocaron el himno nacional era una broma que íbamos a hacer y al final no hemos podido incidir en ese tema. Y luego el tema del español como la lengua vehicular, que me habías prometido hablar de eso. Pues nada, así que lo dejamos. Dinos tu opinión y para el siguiente programa lo haremos. Lo de la lengua vehicular. Sí. Que quieren legalizar lo que estaba legal pero se lo saltaban a la torera. Lo digo de otra manera, ya estaba en la norma, pero el quien se saltaba la norma y no la cumplía estaba cometiendo una situación antijurídica con la ley y ahora lo que quieren es meter dentro de la norma algo jurídico para evitarse conflictos futuros sobre la lengua y que no tengan que ser los tribunales quienes decidan. Es así de fácil. Pues seguro que tenemos tiempo para hablar muchas más veces en torno a esta cuestión. Gracias, Carmen Soucase, abogada, por estar hoy en Comarcal Televisión, en la Tribuna Comarcal. Gracias. Gracias a ti. Eloy Comar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y recordar que ganó Luis Arce, candidato de Evo Morales y bolivariano. Antonio, gracias. Muchas gracias, bolivariano. Luis, gracias por los datos que han puesto el contrapunto y nos han dado una luz clara y una foto muy clara de cómo está la situación, tanto a nivel de coronavirus como a nivel de parados en nuestras comarques centrals. A tots vostès, moltes gràcies per estar com sempre en la televisió comarcal, en la tribuna comarcal i tornarem a donar-vos més informació de primera mà. A partir d'ara, en totes les opinions vertides, vostès facin la seva opinió. Gràcies.